Ok, muy buen día para todos. Bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo Internacional. Son las 10:48 de la mañana. Ya habíamos iniciado acá con unas alabanzas. Estamos aquí en Ado Verde, en la casa de John Álvaro Olaya y Sandra Álvarez, disfrutando de este hermoso paisaje, Bananal. aire limpio y pues aquí miren, todo lo que uno necesita lo encuentra en la naturaleza. Aquí Dios me puso para predicar, Qué para chido. que no me coja la resolana y eso, entonces está perfecto. Dios es muy compasivo, la verdad que me siento, no sé si sentirme como Jonás cuando Dios le creó la higuera o como, ¿cuál fue el otro que disfrutó de una sombra así también? No me acuerdo de otro hombre en la Biblia, pero bueno. La verdad que es muy especial poder estar acá. Hoy me acompañan, bueno, está Sandra y yo, está en su casa. Está Litza, Junior también, mi esposa Laura, Ferney, Vilma, muy buen día para todos. Ahí está Jero, Matías, mis hijos, también Luan por ahí también está. Qué privilegio poder estar hoy acá pudiendo traer la palabra de Dios y voy a empezar con una escritura de bienvenida, de introducción Amén. y luego oraré por este tiempo y pues dejaremos que Dios me utilice para poder llevar el mensaje. Vamos a ir hasta el libro de los Salmos, al Salmo número 11. Voy a utilizar para escritura bienvenida una Reina Valera 1995. Salmo 11. Salmo 11, Reina Valera 1995. Vamos a leerlo completo. Dice la escritura lo siguiente: En Jehová he confiado. Como decís a mi alma que escape al monte cual ave, porque los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo, su trono, perdón. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Y la intención el día de hoy es lograr acercarnos un poco más a Dios para que en algún momento de veras podamos tener ese privilegio de llegar a ver su rostro. Eh, Me pone a pensar cuando el pueblo judío estuvo en el éxodo tratando de llegar a la tierra prometida. En algún momento Dios les pide que se acerquen. Y resulta que ellos tuvieron miedo de acercarse y le pidieron a Moisés que fuera el intermediario ahí porque se dieron cuenta que Dios era un fuego abrasador tan santo y puro que el solo hecho de acercarse daba temor y miedo, porque muy posiblemente a causa del pecado del ser humano, la persona prácticamente podía llegar a desaparecerse en un cerrar, en un sofacto, sí, de una. Y cuando la escritura dice acá, el hombre recto verá su rostro, la verdad que llegar a ese punto debe ser, pienso yo, algo maravilloso y muy especial. Me gustaría, y es mi anhelo y mi deseo, poder llegar a verlo cara a cara. De hecho, hay una canción de un cantante que me gusta mucho, que es Marcos Vidal, que se llama Cara a Cara. Y es eso, poder llegar en algún momento a disfrutar de su resplandor, de su belleza cara a cara, ¿no? Pero para eso necesitamos ir avanzando en el carácter de Cristo Jesús para llegar a parecernos tanto a Jesús que podamos llegar a ser imagen y semejanza de Dios en todo. Y de esta manera la luz que Dios ponga en nuestro corazón, esa pureza y esa santidad nos va a permitir poderlo ver cara a cara. Mientras tanto, como los judíos, como los israelitas caminando por el desierto, me da mucho miedo y mucho temor
ahora, ¿no? Pero confío que avanzando cada día más en las escrituras, vamos a llegar. Yo tengo Amén. esa plena fe y confianza que hoy estamos acá unos pocos, otros no pudieron venir, pero Dios ha puesto en mi corazón el sueño de que van a ser muchos. Los llanos orientales, con la ayuda de Dios y de su mano y con su bendición, va a crecer bastante y van a ser muchos los que van a llegar. Por esa razón vamos a disfrutar hoy de la palabra de Dios. Voy a rogarle por medio de una oración que sea quien guíe esto, la prédica, que sea el quien esté aquí al control de todo, no vaya yo a colocar mi propia opinión o mis conceptos o filosofías o ideologías o cosas así, porque algo que he podido aprender es que muchos teólogos durante la historia de la iglesia cristiana han colocado han dejado su huella, pero en muchos casos no de muy buena manera, han corrompido un poco la doctrina, entonces vamos a rogarle a Dios porque sea Él quien tome el control, ¿vale? Cariñoso Señor, Dios de Israel, muchísimas gracias por esta mañana y ya pues temprano habíamos orado aquí con los hermanos, Señor. Qué privilegio, Padre mío, estar acá, disfrutar de este tiempo, Señor. Puedo darme cuenta lo que sentía Jesús cuando al aire libre se reunía con sus hermanos y sus discípulos y hablaban de ti, Señor, y cómo se alimentaban de tu palabra, Santísimo Rey, cómo fortalecías el espíritu de todos y cada uno de ellos para que cuando les tocó enfrentar la muerte de Jesús, luego cuando resucitó, pudieron entenderlo y de ahí en adelante salieron fuertes y firmes a evangelizar al mundo entero, Santísimo Rey. Gracias a ellos es que hoy estamos hablando aquí en Comaral, en Ado Verde, Señor, de tu palabra. Qué locura, Señor. Estamos pues no muy lejos, pero sí estamos muy retirados de la civilización y es un privilegio poder disfrutar de esto, Padre. Por favor, Señor, toma control de mí por medio de tu Espíritu Santo. Pon las palabras en mi boca, Señor, que seas tú utilizándome, utilizando mis cuerdas vocales, Padre mío, para llevar el mensaje. Te lo ruego, Señor, y te suplico porque a todos los que estamos acá presentes, tu palabra toque nuestros corazones, nos ayudes, Dios, a entender más tu verdad, entender el mensaje que nos quieres dar, Señor, pero fortalecer y desarrollar más convicciones, Señor, que nos ayuden a ir creciendo en espiritualidad, pero también a animarnos a evangelizar y a llevar tu palabra por muchos más rincones de esta hermosa región, Señor. Gracias Dios, te ruego por los que están del otro lado de esta pantalla, que pues no pude grabar en vivo porque aquí la señal es un poco floja, pero igual más adelante sé que lo subiré y lo podrán disfrutar, Señor. Gracias Dios te doy por ellos y por todos nosotros. Bendícenos, te lo ruego y te lo agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros Amén. como le he dicho venimos trabajando una serie con la iglesia de Bogotá y algunas iglesias de Colombia que se llama En Él. El tema de hoy es En Él creados para buenas obras. Y ayer mientras estaba concluyendo esta prédica analizaba acerca de las buenas obras y del servicio, ¿no? Um, Antes de ser cristiano, a mí me costaba hacer buenas obras. De hecho, hace 2 semanas tuve una visita con mi jefe y salió con ella una conversación de mi pasado. Y le contaba a ella lo malo que yo era. De hecho, le conté el primer delito que yo cometí. Me acuerdo tanto que fue hacia una anciana. No, no me siento orgulloso por eso, la verdad me da mucha vergüenza. Pero pensaba mucho en que antes de ser cristiano yo no hacía buenas obras, o sea, era muy malo. La verdad que sí era muy, muy malo. Pero después de haber conocido a Dios poco a poco, he aprendido a hacer buenas obras, aunque a veces me cuesta, me cuesta. Pero Dios me anima mucho y de eso vamos a hablar hoy. Cómo me anima, cómo anima a las personas a hacer buenas obras, aun cuando a veces cueste hacer esas buenas obras. Me pidieron el favor de que iniciara con una escritura, después me dijeron desarrolle la escritura como Dios le muestre, es lo que los mensajeros nos enseñan. Entonces vamos a hacerle, arranquemos por Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Para este prédica voy a utilizar una Reina Valera contemporánea. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así en la escritura. Espero que ya todos estén por ahí.
Listo, dice así. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Versículo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El tema de hoy, como les decía, se llama En Él creados para buenas obras. El versículo angular de la prédica de hoy está en el versículo 10, que dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La palabra clave ahí de este versículo es hechura. ¿Qué es para ustedes hechura? Un concepto de hechura. Un diseño, una confección, hacer algo. Ok, muy bien. La palabra en su origen griego es poimea, perdón, es poiema. ¿Sí? Mi griego no es muy bueno. Esa materia la voy a ver como en 2 semestres más. Poiema, el verbo es poleo. La palabra se refiere o quiere decir acerca de un producto fabricado, ¿cierto? O un producto manufacturado, pero que es hecho bajo ciertos parámetros, ¿no? Yo trabajo en un laboratorio y cada medicamento que se fabrica ya tiene una fórmula especial, magistral, con la que se debe preparar y no se puede pasar de esos componentes y de esas medidas. Entonces, se manufactura bajo unos parámetros, unos ciertos parámetros muy específicos para que el producto salga de muy buena calidad. Por ejemplo, el diseño que produce un artesano o que produce un alfarero. Entonces, no sé si ustedes han podido ver, yo he podido ver un alfarero dándole allá esa rueca para hacer un pocillo o una taza o tantas cosas que es un jarrón, exactamente. Eh, y cómo le da el trabajo, cómo le da esos toques, esa finura, esos detalles para poder llegar a sacar un producto bajo unas especificaciones que pues él las tiene más en su mente, ¿no? Eh, un alfarero difícilmente tiene como una fórmula, aunque algunos anotan algunos puntos claves de sus mezclas, pero todo lo tienen en la mente. Pero cuando sacan el producto, sacan un producto muy bueno. Es más, cuando lo tienen que llevar al horno, saben específicamente la temperatura indicada y el tiempo indicado de cocción de ese producto para que quede completamente firme y muy bueno para el uso que se va a utilizar. Y bíblicamente, esta hechura se refiere a Dios como diseñador, como creador y como maestro. Y qué bueno que esta prédica me tocó el día de hoy en este lugar, porque cuando yo volteo a mirar, nomás aquí viendo esta hermosa planta de plátano o banano, banano, imagínense. Y yo miro la perfección con la que está hecha sus hojas, cómo crece, cómo se desarrolla. Esta mañana pudimos ir al huerto circular que tiene John, como algunas plantas, a pesar de que los insectos se las vienen y se las comen, ellas vuelven y botan sus brotes de nuevas hojas y nuevas flores y crecen con tanta fuerza que digo yo, esto no es una casualidad. Esto no la pudo haber hecho una teoría del Big Bang o un átomo que se enloqueció, una célula o un virus que no se mutó o algo. No, esto no puede ser una mera casualidad o algo así, sino que hay un constructor allí, hay un artesano, hay un artista,
sea, esto es de un artista, el mejor de todos. Es algo perfecto, la verdad. Y Dios es eso, es un diseñador, es un creador, es un maestro. Perfecto. Esta palabra que estamos viendo de hechura para nuestra prédica es muy clave y poderla entender sobre todo, porque los seres humanos fuimos creados o hechos bajo las especificaciones de Dios. Cuando uno ve en Génesis capítulo 1, versículo 27, allá dice que fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Algunas doctrinas o algunas creencias creen que el hecho de que tengamos dos manos, que tengamos nuestras orejas, nariz, que tengamos boca, que tengamos ojos y que tengamos cabello, quiere decir que Dios es así. De hecho, algunas personas intentan darle rostro a Dios y lo muestran como un ancianito, canoso, barbado, ¿cierto? Con los ojos azules o verdes, o sí. Pero realmente no, la misma Biblia dice que Él es espíritu, ¿sí? Entonces, esa imagen y semejanza se refiere más al carácter de Dios, no a cómo es Él, porque pues Él en su esencia es espíritu. Y se dan cuenta, nosotros no somos espíritu, nosotros somos muy carnales, muy físicos, ¿cierto? Pero sí dice la escritura que fuimos hechos a su imagen en semejanza en todo, semejantes a Dios. ¿En qué? En bondad, en generosidad, en amor, en compasión, en misericordia, en gracia, en paciencia, en tolerancia, en honradez, en respeto, en disciplina, en fidelidad, en lealtad, en gratitud, en altruismo, en honor y en una infinidad de características que componen el carácter de Dios. Claro que alguno dirá, no, espere, cuando yo me paro en las mañanas y trato de mirar eso, pues no veo mucho de eso en nosotros. Sí, porque fuimos hechos a imagen y semejanza suya, pero en algún momento esto se nos perdió. Dice aquí Junior, nos torcimos. Sí, es la palabra correcta. Nos torcimos, nos desviamos, como unas ovejas eh, sin pastor, pues arrancamos. No sé si compararnos con unas ovejas o de pronto con unas cabras, ¿no? Que son más brinconas. Sí, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo bueno? Que Dios es tan compasivo y amoroso que Él ya había fragado un plan para regresarnos nuevamente a esa condición original de imagen y semejanza suya. Y además de todo esto, Dios nos brindó un libre albedrío. San Agustín fue un teólogo que desarrolló la teología del libre albedrío y no es otra cosa que la capacidad o la facultad que tenemos los seres humanos de tomar nuestras propias decisiones, ¿cierto? De tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias elecciones, y además de esto también nos dio el raciocinio o la facultad para entender o razonar esas decisiones. Sí, esperemos un poquito más. De razonar. Entonces, con la intención de que pudiéramos razonar nuestras decisiones, nuestras elecciones a la luz de su imagen y semejanza. O sea, que pudiéramos razonar y tomar nuestras decisiones a la luz de su imagen y semejanza. Pero como perdimos esa condición, pues ya no razonamos de esa manera. De hecho, empezamos a razonar desechando ese raciocinio de Dios, colocamos nuestro deseo o la razón de nuestro deseo o la razón de nuestras pasiones, la razón del pecado, la razón de la vanagloria y la razón de nuestro egoísmo. ¿Vale? Voy a hacer un alto acá mientras cuadramos porque empezó a llover y nos vamos a ubicar en otro lado. Ok, continuamos, qué pena, fue que empezó a llover un poco, entonces nos tuvimos que entrar acá. Cambiamos de escenario, pero igual vamos a continuar. Entonces, tenemos que la humanidad ha elegido o está completamente separada del propósito original de Dios, ¿no? La humanidad tomamos esa decisión de separarnos completamente del propósito original de Dios, que era ser imagen y semejanza suya. Pero como Dios es todopoderoso, ¿cierto? Entre muchas de sus cualidades,
porque todo lo puede y nada le queda grande. Eso sí, hay como decimos muy colombianamente, nada le queda grande a Dios. Él se ha provisto de la manera más adecuada para restaurar a la humanidad a su condición original y más aún hacerla hijo suyo, ¿sí? Porque como les he dicho en algunas ocasiones, una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios y decimos Dios es mi Padre porque nos creó a todos, somos creación. Pero eso no nos hace parte de su familia, del pueblo santo. Es cuando nos bautizamos que somos hechos hijos de Dios y hacemos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo logra esto Dios y para qué lo está logrando? Es lo que vamos a tratar de desenvolver hoy. Y les ruego, por favor, me acompañen a una escritura que está en la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios 17. ¿Listo? Ok. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, como les dije, estoy utilizando Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En Cristo fuimos hechos justicia de Dios. Sin Cristo seríamos todo lo contrario a la justicia, una injusticia. Nosotros como seres humanos somos una injusticia, realmente es, es, debemos reconocer eso. Esta mañana cuando estábamos paseando por la huerta urbana, con John hablábamos acerca de muchas de la agricultura que hay hoy en día en el mundo y sobre todo en Colombia está contaminada por tanto fungicida, herbicida, por tanto fertilizante que se utiliza químico, cuando las cosas que realmente se necesitan para que nutran la tierra están en la misma naturaleza. Ella misma se nutre, como la misma palabra de Dios nutre y se nutre a sí misma. No hay que buscarle o rebuscarle cosas para que la palabra de Dios dé más abono, fertilice más a una persona espiritualmente, no. Ella misma es suficiente fertilizante. Ella como nosotros los que somos agricultores o aquí que son mingueros, eh, sabemos que la misma naturaleza se composta y se vuelve un fertilizante para el resto de la naturaleza. La palabra de Dios es igual. Así, así veo yo las cosas, ¿no? No sé si John puede analizarlas cuando está en su agricultura. Así es la palabra de Dios, es exactamente igual. No saben ustedes lo que uno aprende cuando siembra una planta. Y llegamos a ser restaurados mediante un don. Para ustedes, ¿qué es la palabra don? Un regalo, dice John. Sí, alguna vez lo habíamos estudiado. Un don es un regalo, es un obsequio, ¿cierto? Un regalo inmerecido que nos brinda Dios, porque ¿qué hemos hecho para ganarnos ese regalo? Perdón, me voy tomando aquí un delicioso café de Juan Valdés. Para los que no son colombianos y van a ver la predica, estamos tomando Juan Valdés. Muchas gracias. Vale.
Estaba escuchando Scooby la predica. Bueno, ahora, es un regalo inmerecido que Dios nos brindó, nos regaló, nos obsequió. Nada hicimos nosotros para poder lograr eso. No lo obtenemos como resultado de nuestros propios esfuerzos, ni de nuestra habilidad, y mucho menos por medio de indulgencias. No se logra. No se logra a través de ofrendas, no se logra a través de diezmos, a través de la plata que uno diezme, ofrende, no. No logro ganarme eso así, no lo puedo pagar. De hecho, bueno, eso lo hablaré en otra, pero tampoco lo podemos ganar por medio de actos de servicio que le ofrezcamos a otras personas que consideremos más necesitadas que nosotros. Por ahí yo no logro la salvación, ¿sí? Con eso no me puedo ganar yo el favor de Dios. No se logra así, no es la manera. Como ya se dijo, es un Dios, es un don inmerecido, es un regalo que pues, poco y nada hemos hecho por él, ¿cierto? Y el versículo 8 de Efesios nos lo deja bien claro. Acuérdense que el versículo 8 de Efesios capítulo 2 que acabamos de leer, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. O sea, yo no puedo decir, es que yo soy salvo, pues porque yo soy una persona buena. O es que yo soy salvo porque yo he hecho cosas muy buenas. Ayudo al necesitado, diezmo, ni siquiera yo doy el 20 o el 30% de lo que gano. No, con eso no se logra, ¿cierto? Y eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿no? Que es un don, un regalo de Dios. Ahora, tenemos claro entonces que Dios logra reconciliar y restaurar a la humanidad a su condición original, salvándola, convirtiendo a cada humano en su hijo a través de un don, de un regalo, por medio de la gracia que nos ofrece, por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, el hecho de creer en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo nos lleva a tomar una decisión que lo hablamos al principio, ¿no? Son las decisiones razonadas por el carácter de Cristo Jesús y de Dios, la imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, si se acuerdan ustedes, hubieron unos estudios y unas escrituras que al final como que hubo un cortocircuito allí y algo nos llevó a tomar una decisión. Me quiero bautizar. Algo nos llevó a tomar una decisión. Quiero cambiar de vida. Quiero ser una nueva criatura. Y ahí es donde empieza a hacer eco esto de ser creados para buenas obras. Ser creados para buenas obras. ¿Ok? Ahora, este es el desarrollo del tema de hoy. Ser creados para buenas obras. Entonces, siendo la humanidad ya restaurada a la condición original propuesta por Dios para ser imagen y semejanza suya, es lógico que como gratitud por este don o por este regalo, cada cristiano, cada ser humano que ha sido redimido en el bautismo, busque servir, busque hacer buenas obras. O sea, después de que nosotros nos bautizamos, que ya dejamos de ser hijos por creación y pasamos a ser hijos de Dios por la sangre de Cristo, entonces en el cristiano empieza a surgir un deseo grande y fuerte por servir, por ayudar, por amar y por hacer buenas obras. Es algo que se convierte, ya es inherente en el cristiano. Aunque como les decía hace unos momentos, cuesta a veces. Ayer me acuerdo que fui a hacerle el favor de comprarle a mi esposa una carne para la tienda. En el negocio vendemos carne. Y cuando fui a recoger la carne, mientras la preparaban, un señor llegó a decirme, a venderme unas bolsas de basura. Entonces yo generalmente compro estas bolsas de basura para ayudar a algunos. Pero pues en la casa ya tenemos tantas bolsas de basura que yo dije, no, pues más bolsas de basura. Pero el señor venía con unas muletas, le faltaba un pie y me decía, amigo, si no me compra las bolsas, al menos ayúdeme para comprarme un pan para el desayuno, no he comido nada.
Y al principio me costó mucho porque yo dije, no, pues estoy cansado de comprar bolsas. Pero después me puse a pensar, pero las bolsas las puedo vender en el negocio. Entonces le dije al hombre, ¿sabes qué? Ven, ¿cuánto valen las bolsas? Valen tanto, listo, entonces dame tantas bolsas. ¿Cierto? Pero al principio cuesta. Al principio cuesta, pero el Espíritu Santo está allí diciendo, porque uno empieza como cristiano a darse cuenta quién le habla a uno con la verdad y quién está aprovechando. Cuando volteé a mirar al hombre realmente se le veía que no había desayunado nada esa mañana y ya eran como las 9 de la mañana, ¿no, amor? Ya eran como las 9 de la mañana y una persona a las 9 de la mañana pidiendo un pan, pues este tiene hambre y no se sabe si el día anterior ha comido. Pero me faltó, en esa buena obra me faltó ser más diligente. Tal vez invitarlo a una cafetería, invitarle un desayuno, lo hubiera hecho Jesús. Y no solo eso, Jesús se le mete al rancho y, ¿tú dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué haces? Y muy seguramente conoce a la persona y muy seguramente lleva a la persona a Dios. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios porque eso es lo que nos va creando como personas para hacer buenas obras. Acuérdense que cuando nosotros fuimos bautizados, nacemos nuevos, como bebés, decía Ortica Junior en una oración. Soy un bebé en la fe, como ellos dicen que soy un bebé en la fe. Así empieza uno. Y un bebé toca empezarlo a cuidar para que vaya creciendo y se vaya desarrollando poco a poco, ¿cierto? Poco a poco y llegue a ser ya un adulto responsable y que aporte a la sociedad y esas cosas. Pues en el cristianismo pasa algo muy similar. Un bebé que vaya creciendo y en algún momento aporte eh, especialmente un gran fruto, valga la redundancia, espiritual a la iglesia. Aunque vamos a ser sinceros, los recién bautizados, con el solo hecho de ser recién bautizados, aportan muchísimo espiritualmente porque ellos arrancan con un fuego, me acuerdo tanto, que hacen mover a la iglesia. Sí, hacen mover a la iglesia y eso contagia. Y qué bueno, porque de eso se trata, de ir siendo creados, o sea, ya nacimos. Yo nací el 31 de octubre de 1976 y ahí comenzó un Carlos, ¿cierto? Pero un Carlos que en un momento se desvió, se perdió, se convirtió en lo peorcito que podía haber, Dios lo rescata y dice, vamos a arrancar otra vez de cero. ¿Sí? Hace 20 años, el 23 de junio, de hace exactamente 20 años, o sea, en unos 2 meses estoy cumpliendo los 20 años. Y entonces Dios poco a poco ha ido haciendo crecer en Carlos Sanabria esa criatura, esa creación para buenas obras. Poco a poco. Y les contaba lo que pasó ayer, antier, ayer. Pues me costó. Hubiera podido ser más eficiente en mi servicio en esta buena obra con este señor. De pronto estaría aquí con nosotros. O sea, si hubiera sido Jesús, pues estaría acá, o sea, lo sigue, ¿cierto? Pero la consigna es poder llegar a ese nivel. Es la consigna de los cristianos, poder llegar a ese nivel. Poder acercarse a una persona, poder hablarle y que inmediatamente la persona no me siga a mí, sino que siga a Cristo Jesús, ¿cierto? Y este es el desarrollo del tema de hoy. Siendo la humanidad restaurada a la condición original propuesta por Dios para ser imagen y semejanza suya, entonces es lógico que por gratitud sirvamos. O sea, es la respuesta que nace por medio del Espíritu Santo. Ahora que Gilberto está hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la palabra activa de Dios, es lo que mueve las cosas. Cuando uno ve allá en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios daba una orden de que se creara el cielo, la tierra, las estrellas, era el Espíritu Santo quien iba ejecutando esas obras, ¿sí? Y es precisamente el Espíritu Santo quien lo va haciendo en nosotros.
y nos rehuye el espíritu y el corazón, ¿no? ¿Hace cuánto nos charlamos allí en el Conuco? ¿Hace como 2 semanas? Como 15 días. Y nos revolvió el corazón a todos. Yo abrí mi corazón, expuse unas cosas hacia Jones y Sandra, ellos hicieron lo mismo. Y qué bueno eso, porque ahí se ve el Espíritu Santo cómo trabaja, cómo saca. Lo que le digo a veces a Junior, que está recién bautizado, nunca hay dejar que el templo del Espíritu Santo se ensucie. ¿Sí? Y creo que ese día, tanto yo como yo estábamos que escupíamos toda esa verdad y al mismo tiempo ese pecado que había en nosotros. Y yo no sé cómo te fue a ti, pero yo me sentí liberado ese día. Yo me fui hablando con mi esposa, estaba muy contento. La verdad que poder sacar todo eso es muy animante, es motivante y lo ayuda a uno a seguir creciendo. ¿Sí? Y de eso se trata, de ir creciendo en buenas obras. Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces, mientras van llegando allá, nuestra restauración, la restauración de una persona restaurada a su condición original, la restauración de una persona a su condición original de imagen y semejanza de Dios, debe concluir en obras de servicio y de amor sacrificado, ¿cierto? Que sirvan para glorificar a Dios y para edificar la iglesia. ¿Cuántas personas en la iglesia se han visto beneficiadas por el amor de Dios a través de nosotros, que nos utiliza? Hasta nosotros mismos. Yo me he visto beneficiado en cuando he tenido necesidades. Dios utiliza a los hermanos para cubrir esas necesidades y uno se da cuenta de tanto amor. Es mucho amor que a veces nosotros no nos damos cuenta que está ahí. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos los lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando un niño empieza a crecer en la pancita y empieza a desarrollarse, el dedo meñique no crece aparte de la mano. No, él crece pegado a la mano. Y ambas cosas van a ir desarrollándose juntamente. Porque si eso no ocurre, ¿qué pasa? Se genera una mutación. Va a haber un problema en ese muchacho porque no nació bien desarrollado, ¿cierto? Porque todas las cosas tienen que ir creciendo juntamente a la misma medida. Así es igual en la iglesia de Cristo. Somos un solo cuerpo, Jesucristo es la cabeza, y debemos ir creciendo conjuntamente. Cuando alguno de los miembros se queda o cuando alguno de los miembros se va, ¿qué le pasa al cuerpo? Empieza a quedar manco. Sí, una persona que desafortunadamente haya perdido una mano o unos dedos, pues se va a tener que adaptar a esa nueva condición.
pero le va a hacer falta algo. Cuando lo paren al lado de otra persona que esté completamente pues, bien, pues va a decir, pues me falta algo, ¿cierto? Yo les he contado una historia de cuando yo me hice dibujante en la séptima con 21, de un hombre que estaba retratando con los dedos de los pies porque no tenía brazos. Y aunque estaba haciendo un trabajo excelente, la verdad que yo me sentí muy mal porque yo estaba tratando, era mi primer retrato y me estaba quedando muy mal y yo tenía mis manos completas. Cuando veo a este muchacho con los pies haciendo semejante obra de arte, dije, no, pues realmente la discapacidad de un ser humano es mental. Pero aún así, el hombre con su habilidad de todo, pues él era consciente de que algo le hacía falta. Muy seguramente para arreglarse en las mañanas y poderse bañar, iba a tener que emplear un poco más de tiempo, iba a ser más difícil que lo que yo empleo en mi arreglo personal. Pero sí, se puede adaptar, pero va a hacerle falta a la iglesia. Ese miembro que se va, ese miembro que se corta, se engangrena o que se enferma o que muere, va a hacer falta de alguna manera, ¿cierto? Y no estoy hablando de la muerte física, porque al contrario, cuando uno se muere, uno dice, pues sí se está completando la iglesia como debe ser, pues esto ya se lo reclamó Dios. Hablo de esa muerte espiritual. Algo va a empezar a cojear en la iglesia. Pero afortunadamente Dios va restaurando y va desarrollando el cuerpo de Cristo de la iglesia, o la iglesia de la forma más adecuada. Ahora, parece entonces que todo el tema va como, nos va cuadrando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para hacer buenas obras en Dios? ¿Qué herramientas creen ustedes que tenemos para hacer buenas obras en Dios? Si nos cuesta, ¿qué herramienta tenemos? El amor, dice Ferney, la fe, la oración, buenas obras. Y lo han dicho la oración, la fe, la oración, el amor. ¿Y dónde encontramos todo eso? Acá lo encontramos. Acá encontramos la forma de edificarnos, en este libro. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda a Timoteo 3:16. Vea lo que dijo Sandra, era un espantado flojos porque se fue ya la lluvia. Segunda a Timoteo 3:16. Dice así la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde encontramos la herramienta para ser creados en buenas obras? En las escrituras. Es la Biblia las que nos forja, la que nos... Ah, aquí hablándolo muy agriculturamente, pues la Biblia es el abono, es la urea espiritual. Ahora que hace falta urea aquí en Colombia, por eso está cara la comida, la papa, la arveja, la zanahoria, todas las cosas. Le falta urea, no hay urea en Colombia, ¿cierto? La palabra de Dios es ese fertilizante natural, esa urea, esa composta que alimenta a la persona y la ayuda a crecer espiritualmente, hasta el punto de que llega a ser un árbol muy grande. De hecho, la misma Biblia dice que es como un árbol que ha sido plantado a la orilla de un río. Él siempre va a tener agua, siempre va a tener nutrientes, va a ser muy fuerte, nada lo va a poder, ni siquiera una creciente, porque pues, el río es lo que lo alimenta. Va a estar siempre firme ahí, forjado. Dios nos ha reconciliado con Él, ¿no? Nos da la reconciliación a través de Jesucristo. Y nos lo ha dado de manera gratuita. No pagamos nada. ¿Sí? Nos restaura la condición original y eso se logra, como ya lo dijimos, a través del bautismo. Pero como no se trata de que me bauticé y ya, no es como que me bauticé y ya Dios hizo un milagro
inmediatamente en un cerrar y abrir de ojos y me hizo una persona perfectamente buena y en buenas obras, ¿cierto? Como tampoco el día que yo que me di cuenta que yo lucho mucho con la ira y la soberbia, soy un hombre muy iracundo, y le oraba a Dios porque me quitara esa soberbia, esa ira, pues yo pensé que iba a ser como que Dios de un momento a otro ya me hacía un hombre tolerante, paciente, amoroso, sereno, ¿no? Lo que empecé a darme cuenta es que cada día me iban ocurriendo cosas tan difíciles que me hacían más iracundo. Entonces alguno dirá, pero no, qué locura, entonces no lo ayudó. No, sí me ayudó, porque empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando conmigo y por medio de las escrituras empecé a ir trabajando en esas luchas. Son muy complicadas. Y no solamente esa, yo como todo hombre voy por la calle y veo una mujer como se visten a veces. Hay una lucha. ¿Y saben qué pasa? Con 20 años de cristiano, cuando eso pasa, lo primero que se me viene a mi mente son escrituras acerca de la pureza. Entonces rápidamente, no espere, tengo que estar pensando y enfocado en Dios. Y eso lo va haciendo es la Biblia, el estudio del carácter de Dios, poder conocer a Dios, poder conocer a Jesucristo para poder llegar a ser imagen y semejanza suya. ¿Cómo debemos tratar entonces la Biblia? ¿En qué momento la debemos estudiar? ¿En qué momento la debemos mantener en nuestra mente? Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Pues vamos a ver qué dice Vilmita, la escritura. Deuteronomio 6, versículo 6. Dice, Deuteronomio 6, 6. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Entonces, ¿dónde deben estar primero? En nuestro corazón. Ok, muy bien. Y recuerden que los judíos relacionaban el corazón con qué otra parte del cuerpo? Con la mente. Cuando ellos hablaban del corazón, estaban hablando de la mente. O sea, acá es donde debe estar. Ahora dice acá. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo. Versículo 8. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero ojo con esta escritura, porque los judíos la hicieron muy literal y no la entendieron. Porque cuando dice la escritura, las atarás en tu mano como señal y las pondrás entre tus ojos como frontales, ¿sabe qué hicieron ellos? Una filacteria. ¿Saben qué son las filacterias? Las filacterias es una cajita que por dentro le meten escrituras bíblicas, se la ponen acá en la frente, con una cuerda de cuerito se la amarran acá, ella baja y se la envuelven en el brazo hasta que llega a la mano. Porque la escritura dice, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Lo que está hablando la escritura es de que la interiorice y que cuando la interiorice las obras de mis manos respondan a eso que interioricé. No que me cree una filacteria para que me amarre la escritura acá. Eso no sirve de nada. Como tampoco sirve de nada escribirla en los postes de mi casa, en las columnas, si no la vivo, si no hace un efecto en la persona. No va a servir. Dinos, Sandra. Los judíos anteriormente el corazón y la mente tenían como la misma relación, pero yo creo que lo que Dios quiere es eso. O sea, el corazón es como que la interiorices en lo más profundo de tu ser, porque pasaba como los judíos. Uno se sabe la ley al pie de la letra, acá.
A veces no es suficiente tenerla en la mente porque nos volvemos fariseos. Exactamente, Nos no es un vemos fariseo. cumplidores de la ley porque la tenemos en la mente, pero no está aquí interiorizada en el corazón, ¿sí? Porque es muy fácil no mentir. Y yo no miento porque toca no mentir, pero no tengo la convicción que no debo mentir por rectitud delante de Dios, por dejarme guiar por el Espíritu, que es lo que nos pasa con nuestras luchas. O sea, hasta que no la interiorizo y entiendo que es el Espíritu el que realmente obra en mí y no yo. Entonces, por eso pasa así que uno ve cosas tan absurdas como es que la letra dice y yo lo cumplo y me invento cosas pensando que estoy cumpliéndola. O sea, eso yo creo que cuando dice, hasta Pablo dice que se le abran los ojos del corazón en una nueva versión internacional. Y yo entiendo, claro, es que hay que profundizarla hasta aquí que no hacemos. O sea, siempre llevamos engañados. Yo cumplo la ley, pero no la vivo en mi corazón. Exactamente. Exactamente. Pues dice Fernet, la parte más difícil es conectar esto con esto, ¿cierto? Y no. Ajá. Exactamente. El Espíritu Santo es la verdad, ese es todo. Porque, como les decía, es la palabra activa de Dios, es lo que mueve las cosas. Y Jesucristo es la palabra viva. Entonces, los tres son uno solo. Faltando uno de ellos, pues eso no funciona. Los tres son armónicos, armónicos, ¿sí? Como en un matrimonio. Un matrimonio no funciona si el esposo o la esposa no cuentan con un tercero en la ecuación, que es Dios. Ese es tal vez la única matrimonio que permite tres personas ahí. El esposo, la esposa y Dios, ¿sí? Porque eso se complementa. El matrimonio refleja la unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y cuando estas condiciones se logran es cuando hemos sido creados para buenas obras. Así como lo están diciendo y qué bueno que están llegando ustedes mismos a la conclusión. Así es. Y acordémonos que una de las buenas obras que podemos hacer es la de evangelizar. Y cuando me acuerdo en los evangelios decía, la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha, pero pocos son los trabajadores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios que dé más trabajadores. Y Dios va a decir, sí, yo voy a dar más trabajadores, pero es que ustedes son los que los van a reclutar. Pero no se van a poder reclutar si nosotros no nos movemos de nuestra comodidad. ¿Sí? Y a veces nos cuesta. Las personas, en nuestro trabajo nos cuesta. A mí me ha costado irle entrando a mi jefe, pero cada vez que ella viene y se reúne conmigo, ya en la conversación está Dios. Con mi jefe, que no lo podía hacer con mi anterior jefe. Con esta que tengo antes me pregunta ella, Carlos, ven, es que esta escritura me la puedes explicar. Y puede haber esa conversación dentro de eso, ella lo ha permitido, que antes con mi otro jefe me costaba mucho. Con mis compañeros, eso ha ido cambiando poco a poco, pero debo avanzar mucho más. Debo meterme un poco más en mi caso. Me acuerdo algunas veces haciendo el plan Jericó en Bogotá. En los 12 años que llevamos aquí en Villavicencio no lo hemos hecho la primera vez. Y eso es algo que hay que hacer en algún momento. Hay que salir a llamar a las personas, a invitarlas. Yo me acuerdo mucho de esas épocas. Eso hay que hacerlo. ¿Sí? Y vamos a pedirle a Dios entonces que nos ayude a crecer en esas buenas obras y especialmente en la de evangelizar. Porque nos estamos quedando con el don que Dios nos dio y estamos siendo egoístas. Porque el don no lo estamos dando a otras personas. Y Dios quiere darles ese don a otras personas. O sea, hay que decirles, oye, mira el regalo que Dios me dio. A mí me gustaría que tú lo pudieras tener. Ah, que cómo se hace eso. Ah, listo, venga, estudiamos la Biblia. Me le pasó a Junior. Y uno cuando se dio cuenta dijo, no, hermano, hagámosle porque esto es conmigo. Y lo aceptó, como le pasó a Ferney y a Vilma. Así, de eso se trata.
¿Qué buenas obras ha puesto Dios en tu corazón y qué estás haciendo por llevarlas a cabo? Es una pregunta que yo los invito esta semana puedan reflexionarla. ¿Qué buenas obras ha puesto Dios en tu corazón y qué estás haciendo por llevarlas a cabo? Como algunos se han dado cuenta, Dios ha puesto en mi corazón y en el de mi esposa una buena obra que ha venido trabajándonos en el corazón de una manera muy loca. En serio que algunos cuando escuchan las decisiones que queremos tomar dicen, no, ¿ustedes qué están haciendo? Pero si yo me detengo a escucharlos a ellos, no lo voy a hacer. Y si yo no tomo la decisión ahora, esperando a que esté un poco mejor más adelante, me van a llegar la edad en que ya no me voy a poder mover y ya no voy a poder hacer eso. Que hacerlo ahora que estoy joven. Ya después cuando esté viejo ya no me va a quedar nada más por entregar. ¿Ok? En Dios fuimos creados para hacer buenas obras y eso es lo maravilloso de ser cristiano. Esa es la diferencia con el mundo. Vamos entonces a esforzarnos y continuemos animándonos en hacer buenas obras para Dios. Y para ir concluyendo, y prestémosle mucha atención a esto, voy a contarles la historia de dos personajes en la Biblia que nos pueden dar unas luces mejor de lo que es esto de crecer para buenas obras. Estos son Ruth y Boaz. No sé si los han leído ya, los han estudiado. Bueno, voy a contarles un poco. Miremos un poco la historia de ellos. Si quieren, vayan yendo al libro de Ruth mientras yo los voy poniendo en contexto. En el libro de Ruth se nos cuenta la historia de un hombre de Belén de Judá que emigró a los campos de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Este hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí. Tenían dos hijos, uno se llamaba Mahlón y el otro Kelión. Estos habían nacido en Efrata, en Belén de Judá, o sea, habían nacido en Judá, israelitas. Y habían emigrado todos para Moab. ¿Y por qué emigraron para Moab? Porque hubo un momento en la época de Judá de Israel en que hubo una hambruna muy tenaz y ellos les tocó como ir a buscar otros pueblos, así no fueran israelitas y judíos, para poder conseguir algo de comida. Lo curioso es que cuando ellos salieron de allí iban con algunas comodidades, ¿sí? Y vamos a ver cómo regresaron. Y cuando llegaron a los campos de Moab se quedaron a vivir allí. Luego sucedió que murió Elimelech, el esposo de Noemí. ¿Qué le quedó a Noemí? Sus hijos, ¿sí? Y ella se quedó entonces con sus dos hijos, que tiempos después estos muchachos se casaron con unas moabitas. Acuérdense que para el judío, el israelita, era prohibido casarse con una mujer diferente al pueblo de Israel, porque de pronto los hacían perderse en la idolatría de los dioses de esas naciones. Entonces tenían que casarse con judíos. Pero ellos se casaron con unas moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, ¿cierto? Y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años aproximadamente. Pero era una época difícil para ser varón. Una época dura, de muchas guerras, de muchas luchas, de mucha responsabilidad. Y los dos hijos de Noemí mueren. Entonces queda desamparada Noemí, queda desamparada Orfa y queda desamparada, ¿sí? Entonces quedan estas mujeres viudas, desamparadas, porque como todos sabemos, en esa época, y no por obra de Dios, eso sí que hay que aclararlo, no por obra de Dios, sino de los mismos hombres, las mujeres eran consideradas objetos o cosas sin valor, ¿sí? Y dependían 100% de un varón. Si una mujer no tenía un varón, hasta ahí le llegaba. Podía morir de hambre, le tocaba mendigar. Por eso era cuando Jesús les decía, ojo con las viudas, cuiden a las viudas. Debido a la falta de varones entre estas tres mujeres, Noemí decide devolverse a Israel a mendigar. Y entonces lo que hace es despedir a sus nueras. Como que, bueno, Orfa, váyase para la casa de sus papás y pues que la mantengan allá y usted Ruth también, hágale. Cuando uno lee el libro de Ruth, ellas se echan a llorar.
porque no querían irse, dejar a Noemí sola. Al final nos damos cuenta que Orfa decide irse. Y cuando se decide irse, Noemí le dice a Ruth, oye, mira, ella ya, tu cuñada ya se fue. Y se fue a adorar los dioses de sus papás y se fue a vivir de sus papás. Lo que vamos a encontrar es una mujer moabita que le dice a Noemí, su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 15. Entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti, a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y más aún si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Esa es una buena obra. No la iba a dejar sola. Porque Ruth hubiera podido decirle, pues sí, mi esposo ya murió, me puedo ir donde mis papás y me mantienen ellos y ya. Mi papá vive, ya tiene buena finca, tiene buena riqueza. Pero ella decide quedarse con Noemí, su suegra, y apoyarla. Y se sustenta en Dios. Algún buen trabajo tuvo que haber hecho Elimelech y sus hijos, que estas moabitas, sobre todo Ruth, entendió lo que Dios puede hacer al restaurar a una persona a imagen y semejanza suya. Para empezar, creo que Ruth ya está cumpliendo con la tesis de la predica de hoy, ¿no? Iniciando ya nos vamos dando cuenta de eso. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Estas dos mujeres, Noemí y su nuera Ruth, regresan a Israel, a Belén de Judá. La gente del pueblo la reconoce a Noemí, ¿cierto? Saben que se fue con las manos llenas y se dan cuenta que regresó con las manos vacías. De hecho, Noemí les dice al pueblo de allí, no me vuelvan a llamar más Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Porque con las manos llenas me fui y con las manos vacías regresé. Amargura pidió que la llamara, ¿cierto? Pero viene acompañada de otra mujer, de Ruth. Y usted sabe que como en todo pueblo, el chisme rápido, ¿no? ¿Quién es esa? No, es Ruth, la nuera, tal, la moabita, la esposa de alguno de los hijos, porque no me acuerdo de quién era esposa ella. De hecho, no lo dice la escritura, ¿cierto? Y estas llegaron a rastrojear cebada para lograr conseguir algo de comer. Bueno, para los que no saben, la palabra rastrojear es muy castiza colombiana, ¿no? Rastrojear, cuando mi papá saca sus cultivos, sus cosechas, viene gente pobre de por ahí de la vereda que le dicen a mi papá, me deja rastrojear en su cosecha, cuando ya se saca toda la cosecha, pone un ejemplo que sea papa, los obreros no logran sacar toda la papa. Entonces, si la persona es juiciosa y la dejan rastrojear, yo me acuerdo tanto, que mi papá sacaba 500, 600 bultos de papa cuando él era joven con sus obreros, y dejaba rastrojear después de que sacaban, yo veía gente que lograba sacar 5, 6 o 7 bultos de papa rastrojeada. Es más, cuando mi papá los llevaban a Bastos, en los camiones grandes que él contrataba, algunos de estas personas que rastrojeaban llegaban en un Renaultcito 4 con sus 5 bulticos de papa. Y me acuerdo que los lograban vender al mismo precio que los vendía mi papá o a veces a mejor precio que lo que vendía mi papá en el rastrojo. Y lograban conseguir comida para sus casas en ese rastrojo. Y esto era lo que iba a hacer Ruth, ¿sí? Llega a rastrojear cebada para conseguir algo de qué comer, ya que era época de cosecha de cebada o de trigo, y en aquella época si un hombre moría y tenía una buena hacienda, tenía una buena riqueza y contaba con algo de familia varonil, como un hermano, un tío, un primo o algún familiar varón, este podía reclamar esa hacienda o reclamar esa riqueza, pero para eso tenía que casarse con una de las mujeres que hubiera dejado el difunto o los difuntos en este caso, ¿cierto? Y lo que va a suceder acá es que cuando esta mujer llega allí, muy seguramente Noemí llegó buscando qué familia le quedaba varonil, ¿no? ¿Cierto? Pero lo primero que va a suceder es que Ruth comienza a trabajar rastrojeando cebada.
Entonces el difunto Elimelec y sus difuntos hijos contaban con un par de familiares que cumplían con las condiciones específicas para hacerse de la fortuna de esa dinastía y poder redimir a estas dos mujeres. Habían dos caballeros, ¿sí? Uno de ellos se llamaba Boz, del otro no mencionan el nombre, pero sí dice que eran ricos, ambos, eran ricos, ¿cierto? Ruth, sin saberlo, pide que la dejen rastrojear en el campo de Boz y le permiten esto. Cuando Boz llega, ve a Ruth y le pregunta a los que están allí, a sus siervos, quién es esta mujer y qué es lo que hace. Lo que escucha de sus siervos son puros elogios, porque dicen que es una mujer trabajadora, hacendosa, que sin descanso ha trabajado desde el amanecer hasta el atardecer, sin comida ni agua, y que está adicional viendo por su suegra. Entonces, el primer concepto que se llevó Vos, pues esta mujer es trabajadora, o sea, le ha dado todo el día y no ha comido, no ha bebido nada, y fuera de eso lleva comida para su suegra. Está viendo por su suegra. Vos se acerca a ella y le dice que solo haga rastrojo en sus campos, que no se vaya para campos de otras personas, sino solamente ahí, y que luego de terminar en ese campo siga a sus siervos y vaya a rastrojear en otros campos que son de él también. Y que cuando sienta sed y cuando sienta hambre, coma y beba de lo que él le brinda a sus empleados. Estamos viendo ahora las buenas obras en vos, lo que Dios ha hecho en vos. Es más, en una de esas ocasiones, vos come con ella y comparte de su comida con ella, ¿cierto? Esta mujer, Ruth, de hecho guarda un poco como decimos, bocadito para llevarle a su suegra, ¿no? Vos le dice a sus siervos que de vez en cuando, que la dejen rastrojear allí y que de vez en cuando dejen caer espigas completas para que ella la recoja. Y así fue como ella recogió tanto que pudo llevar buena comida para ella y para su suegra. Entonces me hace recordar cuando las personas que rastrojaban donde mi papá terminaban en abastos vendiendo igual o a mejor precio, ¿no? Y eso es bueno. Cuando llega a donde su suegra le cuenta todo lo que le ha acontecido, esta le pide que le dé el nombre del Señor, Ruth le indica que se llama Boz y Noemí se da cuenta de que es un pariente que las puede redimir. Noemí le indica que siga rastrojeando allí, que siga trabajando en esos campos. Al cabo de un tiempo le dicen en Noemí qué es lo que debe de hacer para que este hombre la redima. Y aquí es donde vamos a leer la escritura, ya para ir concluyendo. Ruth capítulo 3, versículo 3. Ruth 3:3. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boz terminó de comer y de beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto con un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Boz y se acostó. Se acostó a los pies de Boz. A eso de la medianoche, Boz despertó sobresaltado y al darse la vuelta se dio cuenta de que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Vos le dijo, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final, tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos, porque al parecer vos era viejo y al parecer no tenía ni esposa ni tenía hijos. No te preocupes, hija mía. Yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar.
Pero toma en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Y no solo eso, era más joven. Duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si él te rescata, está bien que te rescate, pero si no te quiera rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo, ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudiera reconocer unos a otros, pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. O sea, por respeto y usted sabe, ¿no? Los chismes. Versículo 15. Pero antes le dijo, quítate el manto y sujétalo. Ella lo extendió y él echó allí 6 medidas de cebada. O sea, le dio buena cantidad. Luego se les echó al hombro y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, ésta le preguntó, ¿qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con vos. Y añadió, me dio estas 6 monedas de cebada y me dijo, estas son para que no regreses con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se desenvuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo arreglado. Lo que va a suceder adelante es que vos confronta al otro pariente, le dice, mire, este que murió de Elimelech tenía buena hacienda, buena fortuna. Al hombre del pariente le llama la atención, no, sí está bueno. Pero cuando él le dice, tienes que casarte con Ruth, que es moabita, ahí ya no le gusta. Porque acuérdense que ellos por ley no se casaban con una mujer que no fuera judía. Entonces él rechaza la propuesta, a lo que vos ya le había dado su palabra a Ruth y es Ruth, es vos quien la rescata a Noemí, recobra la hacienda de Elimelech y de sus hijos y cuando ustedes terminan de leer la historia es que él tiene un hijo con ella y este hijo es el papá de Yesé, que es el papá del rey David. El rey David viene siendo un tatarabuelo de Jesucristo. Y aquí es importante tener esto en cuenta porque Jesús, la descendencia de Jesús no viene totalmente judía. La descendencia de Jesús no es puramente israelí, es de un judío con una moabita. Y se le siguiera contando, porque en el camino hay una prostituta, Rahab, Rahab y Salmón, acuérdese, ¿cierto? Esa es la descendencia de Jesús. ¿Y esto para qué les muestro esta historia de estos personajes? En Dios hemos sido creados para buenas obras. Cuando la persona está realmente apegada a Dios y reconoce a Dios, se antepone por servir y hacer buenas obras. Ruth se había podido ir con sus dioses, con su papá y con su mamá y vivir muy bien. Y lo que hizo fue, esta mujer Noemí, sin nosotras, muere de hambre, porque está vieja. Yo soy joven y alguna cosa puedo hacer y le puedo dar de comer hasta el día que ya le toque morir, pero no de hambre. Y se va Ruth con ella. Hace una buena obra, pero la buena obra es que reconoce, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, allí me van a sepultar a mí. Y vemos la recompensa. Lo mismo pasó con vos. Porque vos hubiera podido decir, no, pues estás moabita, ¿no? Yo no me voy a casar con una moabita, estoy arriesgando mi fortuna. Porque Dios me puede castigar por eso. Y lo que vemos en la historia, y cuando uno analiza la genealogía de Jesús, a él no lo maldijo, al contrario. A vos lo bendijo por hacer una muy buena obra. Y eso es lo que la invitación de estas escrituras es que seamos creados para buenas obras, pero que vayamos desarrollando esas buenas obras. Que poco a poco nos vayamos fortaleciendo en el desarrollo de la palabra. Espero que haya podido ser edificante esta prédica para los que están allá, para todos, un poco larga, sí, porque pues mientras nos pasábamos y todas las condiciones, pero bueno, qué chévere que hemos podido aprender mucho yo he aprendido mucho de esta prédica.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a cerrar por en una oración por la Santa Cena, la bendición de la Santa Cena y la ofrenda. Y doy por cerrada la transmisión también, ¿ok? Cariñoso y buen Rey, Padre mío, muchas gracias por este tiempo, por tu amor y tu bondad, tu compasión y tu misericordia. Gracias por permitirme predicar, Señor. Y pues te ruego, Padre mío, que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, Señor, que nos recuerda, Dios, el pago que dio Jesucristo por nuestra salvación, por nuestra reconciliación y nuestra restauración, Señor, a esa condición original de imagen y semejanza tuya, Padre, que poco a poco vamos rescatando, Señor, con tu ayuda y la de tu Espíritu Santo. Entonces que podamos disfrutar de ese pan y de ese vino de una manera humilde o sencilla, honesta, Señor, digna, Padre mío, y pues muchas gracias por acordarte de nosotros, Señor. También te ruego que por favor bendiga la ofrenda que vayamos a recoger, Santísimo Rey, que pueda ser utilizada de una manera adecuada, Santísimo Dios, para servir y ayudar a otras personas, Padre. Gracias, Dios, te ruego por las personas que estuvieron hoy atentas a la prédica ahí en Facebook, en YouTube, Señor. Y bueno, muchísimas gracias por todo, Padre. Te doy y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.